Amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para conversar acerca de el tema de secuestro emocional. Hoy empezamos unos minutos más tarde y me disculpo a aquellos amigos y amigas que han estado a la espera de que arranquemos. Sé que la plataforma está empezando a notificarles que ya estamos al aire y entonces sé que poco a poco se están incorporando porque han estado esperando que arranquemos con este tema muy ansiado por varios de ustedes. Más de uno me escribió antes indicándome: estoy esperando que hables de ese tema porque lo necesito. Gracias a Viviana, a Adriana Rodríguez, a Katy, que están ahí conectándose, a Nena Sterling, a todas las personas que están ahí conectándose, algunos desde acá, desde Costa Rica y otros más allá de las fronteras que se van incorporando de a poquito. Gracias por estar hoy conmigo. Vamos a hablar acerca del secuestro emocional. Y una de las cosas que necesitamos entender es cómo funciona esto del secuestro emocional. Una de las primeras cosas que necesitamos entender es que las personas manipuladoras o las personas controladoras controlan de dos grandes maneras. Una es enojarse para producir temor. Entonces, pueden poner lo que llamamos cara de perro de traba y son personas que son muy hábiles en manifestarse enojadas y mantener a todos a su alrededor como caminando, diríamos acá en Costa Rica, como caminando sobre alitas de cucaracha o como caminando sobre cáscaras de huevo, caminando con muchísimo temor alrededor de esta persona, porque esta persona con su temor logra secuestrar o logra tener a todo el mundo prisionero a su alrededor, porque las personas le guardan un temor, le guardan un, digamos, entre comillas, respeto, pero lo digo entre comillas porque el respeto es otra cosa, y tal vez se sienten intimidados por esa persona y de esa manera esa persona logra obtener su cometido porque logra que los demás le tengan miedo. Si no le funciona el tener a todo el mundo atemorizado para producirles miedo, entonces puede activarse una segunda estrategia, que es el de asumir una postura de víctima, el victimizarse para producir culpa. Es decir, pobrecito yo, pobrecita yo. Como digo yo a menudo, empiezan a cantar: yo no nací para amar, nadie nació para mí, y entonces de esa manera logran que las demás personas se sientan culpables porque ellos logran hacer ese chantaje emocional y de esa manera tener a las demás personas guardándoles lástima o sintiéndose culpables por producirle dolor o alguna incomodidad a esta persona, y de esa manera, asumiendo esa postura de víctima, logran ponernos en el lugar de hacernos sentir culpables. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que el poder no nos es quitado, nosotros lo cedemos. Nadie puede obligarnos a hacer nada que nosotros no queramos, excepto que nosotros mismos se lo permitamos. Y muchas veces hay personas que logran tener tal poder o tal dominio sobre nosotros, pero es porque nosotros le cedemos ese poder. Puedo pensar en varios ejemplos. Puedo pensar en padres que se sienten maniatados por los berrinches de sus hijos y entonces temen que sus hijos los hagan pasar una vergüenza, que les hagan un desplante, y por lo tanto entonces se sienten prisioneros de cualquier berrinche, de cualquier arranque, de cualquier mala crianza de un hijo o de una hija, sea niño o adolescente o a veces hasta adulto, y por lo tanto entonces no logran ser ellos mismos porque les da demasiado temor que haya una represalia o una consecuencia de parte de ese hijo hacia ellos. O personas que de repente no logran tomar decisiones en su propia vida porque temen que su pareja
o su familia no aprueben lo que van a hacer. Entonces, ante la desaprobación, ante la amenaza de un juicio, de un señalamiento, de un rechazo, a veces de una mala cara, de una ceja levantada, entonces esas personas se paralizan y no logran vivir su vida como quieren, porque sienten en su interior la obligación de complacer o de quedarle bien a una persona. Pero podemos ir un poquito más allá. ¿Qué pasa cuando estoy en una relación que ya ha terminado y sin embargo yo no he podido ponerle punto final a la relación, sino que he cambiado el punto final por puntos suspensivos? Y entonces me mantengo en una relación como interminable, una relación que tal vez ya no es ni una relación, pero estoy aferrado a esa posibilidad, estoy aferrado a lo que podría llegar a ser, pero nunca llega a concretarse, y entonces me mantengo allí como en ascuas. Siento que tengo que andar con cuidado, que tengo que medir muy bien mis pasos y mis acciones, porque vivo a la espera de que esta persona regrese. Sé que hay personas y atiendo a personas que no logran cerrar capítulos en las relaciones en las que han estado, tal vez relaciones que ya no funcionan como tal, relaciones que ya no son oficialmente una relación, pero no logramos pasar la página porque yo sigo siendo, como dice la canción, prisionero a voluntad. Y eso nos suena tan romántico, y de romántico no tiene nada. Pero nos mantenemos allí en una relación llevando palo, porque vivo aferrado al pasado, vivo aferrado a lo que pudo haber sido y no fue, vivo aferrado a la idea, a la posibilidad, aunque no haya ninguna señal concreta de que esto va a avanzar en ninguna dirección constructiva ni productiva, pero yo sigo aferrado o al pasado, o puedo vivir aferrado a una idea de lo que podría suceder en el futuro, y por estar aferrado a esa posibilidad no vivo el presente, porque estoy mirando para atrás, o vivo en el mañana en lugar de vivir hoy. Y la verdad es que no se puede construir nada en aquí y ahora mientras yo esté mirando atrás, y tampoco puedo construir nada mirando solamente hacia el futuro sin tomar en cuenta la realidad innegable en la que me encuentro el día de hoy, ¿verdad? Entonces es lo que muchas veces hemos comentado en otras transmisiones, cuando las personas viven aferradas a una idea, pero entonces a veces el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a perder, el miedo a ser juzgado, el miedo a que se burlen de mí, todos esos temores pueden mantenernos a nosotros prisioneros. El miedo al qué dirán, el miedo a reconocer que una relación no funcionó, entonces el miedo a sentirme fracasado o fracasada me mantiene estancada, frenado, congelado en un punto. A veces, cuando una emoción nos perturba nuestra vida, y entonces esa emoción corre el riesgo de volverse algo crónico, porque cuando nosotros enfrentamos un duelo es normal pasar por las etapas del duelo, desde el shock de la noticia hasta que es el baldazo de agua fría, hasta la negación, es decir, esto no puede ser, esto debe ser una cosa transitoria, debe ser una pesadilla, debe ser un malentendido, esto se va a arreglar, hasta el enojo, cuando empezamos a decir ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Hasta que finalmente podemos llegar a la aceptación y eventualmente a la recuperación. Pero podemos quedarnos pegados en alguna de esas etapas, podemos quedarnos pegados en el enojo, podemos quedarnos pegados en la negación, y es normal pasar por todas estas etapas en un tiempo medianamente prudencial. Dependiendo del duelo, puede durar un año y medio, 2 años, pero a veces
pueden pasar mucho más tiempo porque nosotros nos quedamos como patinando, nos quedamos como enclochados en un duelo que parece interminable simplemente porque nosotros no logramos soltar y pasar la página. Cuando nos aferramos, cuando desarrollamos un apego insano a una relación o a una circunstancia, seguimos aferrados a eso. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han perdido un trabajo, han perdido, digamos, una propiedad, han tenido alguna pérdida significativa y siguen viviendo de las glorias del pasado o siguen diciendo, pero si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, esto no habría terminado de esta manera? Y entonces podemos seguir viviendo como en una película, como frenados, viviendo el mismo día una y otra y otra y otra vez, precisamente porque no queremos aceptar la realidad, porque no queremos aceptar que lo que no fue, ¿verdad?, probablemente no va a ser, y seguimos como llorando sobre la leche derramada y seguimos reviviendo y reviviendo la misma situación. Y por eso hay una expresión en inglés que dice denial is more than a river in Africa. ¿Qué quiere decir eso? Que la negación es mucho más, funciona más en inglés porque denial suena como la negación, o el río Nilo es más que un río en África. Y es el hecho de que a veces nosotros vivimos en tal negación que nosotros mismos nos creemos nuestra propia historia, o a veces nuestra propia mentira, nuestro propio autoengaño. Entonces es impresionante cuántas veces nosotros, al estar secuestrados por una emoción, nos autosaboteamos. Nosotros mismos nos hacemos nuestra zancadilla, nosotros mismos tropezamos una y otra vez con la misma piedra porque nos rehusamos a abrir los ojos, a despertar, a sincerarnos con nosotros mismos. ¿Saben lo que es ser una persona? ¿Saben de dónde viene la palabra sincera? Siempre me gusta recordarle a las personas de dónde viene la palabra sincera. Bueno, voy a hacer algo que no estaba planeado. Aquí tengo una maceta. Ya hice un pequeño reguero acá, pero aquí tengo una maceta que la voy a levantar. Y es esta maceta que ven acá en la forma de un busto, como un busto griego. Bueno, en los tiempos antiguos, las personas cuando vendían en las plazas públicas, vendían estas esculturas, resulta que las esculturas, cuando estaban expuestas al sol, empezaban a resquebrajarse por la exposición al sol. Y entonces lo que hacían los vendedores era que maquillaban esas esculturas con cera. Entonces, cuando un vendedor le ponía a una escultura el rótulo de sin cera, eso quería decir que esa maceta, o que en este caso esa escultura, no tenía maquillaje ninguno, y que lo que veíamos, eso era. Como dice la expresión, lo que ves, eso soy. What you see is what you get. Entonces, ser sinceros es hablar sin tapujos, hablar sin maquillajes, es decir las cosas y reconocer las cosas tal y como son. Pero a veces la primera persona con la que debemos sincerarnos es con nosotros mismos, y ser completamente francos con nosotros mismos y dejar de autoengañarnos y autosabotearnos. Entonces, una de las cosas que puede suceder es que los duelos sin resolver se pueden volver patológicos, y eso es lo que nos hace vivir secuestrados. Cuando tenemos un duelo que no terminamos de resolver. La Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, nosotros, las pruebas, las dificultades son parte de la vida. Nosotros no podemos vivir lamiéndonos las heridas y sintiendo lástima de nosotros mismos y mirando nuestro ombligo y diciendo pobrecito yo, pobrecita yo, y no pasando la página porque no logro reconocer, admitir y ser honesto o honesta conmigo mismo y decir: esto me dolió,
me lastimó, no quisiera revivirlo, pero de esto necesito aprender. Y eso nos lleva al siguiente punto. Nosotros necesitamos poder extraerle las lecciones aprendidas a las pérdidas. Cuando ustedes y yo atravesamos cualquier tipo de pérdida, sea de algo material o de algo relacional, nosotros tenemos que tomar el espacio y el tiempo de inventariar o de recoger qué fueron las cosas buenas que esa experiencia nos dejó, qué fue lo malo o qué fue lo que no queremos repetir. Y por último, lo que tenemos es que escribir una carta de despedida. Necesitamos despedirnos de aquello. Entonces, por ejemplo, si yo estuve en una relación o estuve en un intento de relación y la relación no funcionó, yo necesito poder inventariar cuáles fueron los aprendizajes, cuáles fueron las cosas positivas que ese intento de relación me dejaron. Segundo, necesito por el otro lado recoger cuáles son las cosas malas o las cosas que no quiero repetir, las cosas que no voy a extrañar de esa experiencia. Y por último, necesito poder escribir unas cuantas líneas de despedida de aquello. Cuando yo logro hacer ese ejercicio, eso me permite, esa es la llave que va a abrir el cerrojo para poder salir yo de mi secuestro emocional. Pero recordemos que, y esta es la buena noticia en todo esto para todos ustedes, mis amigos, que la llave o el cerrojo para salir del secuestro emocional no lo tiene la otra persona, lo tengo yo. El cerrojo está por dentro. Yo puedo salir de mi secuestro emocional tomando la decisión de ser completamente franco o franca conmigo mismo, conmigo misma, reconocer cuál es mi cuota de responsabilidad en lo sucedido, no vivir tal vez solamente echando toda la responsabilidad sobre el otro, porque recordemos que siempre se ocupan dos para bailar el tango, y una vez que yo asuma la responsabilidad sobre lo que me corresponde y también dejo y reconozco lo que tampoco voy a asumir la responsabilidad por lo que no me corresponde, sino que dejo que la otra persona también, o dejo en la mesa o en el tapete de la otra persona lo que le corresponde, allá él o ella lo que desee hacer con aquello. Y una vez que hago eso, puedo decir, bueno, gracias a Dios por esto que viví, gracias porque gracias a este trance, a este momento, a esta prueba, a esta dificultad, hoy soy mejor persona, hoy he aprendido, hoy he madurado, hoy he crecido y puedo agradecer por aquello. Y es que además, cuando agradezco, la gratitud es un sentimiento tan positivo y tan fuerte que es muy difícil enfermarnos, es muy difícil quedarnos estancados cuando decidimos y le apostamos a ser agradecidos. Es muy difícil deprimirnos cuando yo le apuesto a dar gracias y agradecer aún por las dificultades, porque me hacen más fuerte. Como dice el refrán, lo que no me mata me hace más fuerte. Eso es algo que podemos hacer. Y finalmente, necesitamos aprender de los duelos para poderlos cerrar. Cuando yo aprendo de esos duelos, entonces puedo empezar a pasar la página. Es como cuando tomas un examen. La vida nos manda exámenes y quizzes. Una vez que vos tomas esa prueba, si aprendiste y aprobaste la materia, no necesitas repetir la prueba. Pero en la vida no nos regalan el año y las materias no se arrastran. Si no aprendes la lección en la escuela de la vida se encargará de enviarte la misma lección una y otra vez hasta que aprendas lo que tienes que aprender. Entonces, seamos buenos estudiantes, seamos estudiantes aventajados y pongámonos las pilas y aprendamos lo que tenemos que aprender de nuestros desaciertos, de nuestros errores, de nuestras pérdidas. Y recobremos el poder y el control sobre nuestras vidas, no permitiéndonos quedarnos secuestrados por episodios del pasado, por cabos sueltos sin resolver y por no sincerarnos con nosotros mismos y asumir nuestra cuota de responsabilidad sobre lo que aconteció y lo que nos permitió llegar hasta este punto. No podemos pasar la página
siendo los mismos. Necesitamos convertirnos en versiones mejoradas de nosotros mismos y nosotras mismas para poder pasar la página. Es como los juegos de video, no pasas a un siguiente nivel si no superas el nivel en el que estás. Espero que esto nos dé mucho que pensar, nos permita asumir esa tarea de escribir lo bueno, recoger lo malo o lo que no quiero repetir y despedirme de una vez por todas de aquello a lo que me he aferrado de manera insana, de manera tóxica, y poder pasar aquella página y poder construir lo nuevo que está por venir. Siempre les digo que nosotros somos como tazas y que como tazas tenemos que vaciarnos de lo viejo para recibir lo nuevo. Espero que esto nos dé mucho que pensar, que nos permita crecer un montón y que podamos ir, como dice la palabra, de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. Que Dios les bendiga muchísimo. A las personas que quieran conversar de este u otros temas conmigo, saben que pueden coordinar sus citas llamando a los teléfonos 2222 1450 o al 61 86 39 41. De nuevo, 2222 1450 o al 6186 3941. Y saben que este video queda acá posteado en Instagram bajo WAlexGrant, pero también es reposteado en mi canal de YouTube y también en mi página de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Les quiero un montón. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Compártanlo con otras personas y sigamos conversando. Coméntenme cómo les fue a ustedes escribiendo su lista de cosas que agradecer, cosas positivas, cosas negativas y sus cartas de despedida a esos cabos sueltos o a esos pendientes para poder pasar la página. Y cuéntenme cómo se sintieron y qué se siente ir saliendo de ese secuestro emocional y perderle el miedo al qué dirán, al juicio, al señalamiento y a lo que otras personas quieran señalarnos. Un abrazo a todos. Gracias a todos los que saludan, a los que escriben por acá desde otras latitudes. Gracias a Luis Chinchilla, saludos mi hermano, a vos también, a Analú, a Caro Flores también desde Colorado. Gracias, un abrazo. Gracias a Cars Tom, gracias también, y compártanlo. Ojalá sea de gran utilidad para todos. Se les quiere un montón y que tengan un maravilloso día. Chao.